Muy buenas a todos, bienvenidos a The Noob Chip. Hoy vamos a hablar sobre la teoría corpuscular de la materia, así que comencemos. Puede sonar repetitivo, pero vamos a dar una pequeña revisión sobre las teorías que se han dado anteriormente sobre la composición de la materia. La primera es parte de Aristóteles y es la teoría de los 4 elementos, en la que la materia se encuentra compuesta de 4 elementos principales: fuego, tierra, aire y agua, y la distinta proporción de los mismos es la que le da sus respectivas propiedades. Entonces, por ejemplo, tenemos que si un objeto es seco y caliente es porque tiene una mayor proporción de fuego y tierra y una menor proporción de aire y agua. La segunda es la teoría de la tría prima desarrollada por Paracelso, un alquimista, en la cual sustentaba que la materia se encontraba compuesta en distintas proporciones de lo que vendría a ser sal, azufre y mercurio, en el que la sal es la materia base, que consistía en el frío y seco, azufre en la materia inflamable, seco y caliente, y mercurio en la materia metálica, frío y húmedo. Esta teoría era un desarrollo de la teoría de Aristóteles y además de ello estaba basada en la metalurgia, con lo cual se podía alterar la identidad de los metales añadiendo ya sea sal, azufre o mercurio, lo que le faltara para convertirlo en otro metal. Este es el principio de la misma transmutación, principio base de la alquimia, en la que tomamos un metal tal como la plata y añadiéndolo, por ejemplo, mercurio, que lo volvía más metálico o más noble, podíamos convertir esta plata en oro. También existe otra teoría que fue paralela a la teoría de Aristóteles, la cual fue el átomo de Demócrito. Demócrito establecía que la materia estaba compuesta de pequeñas partículas llamadas átomos, o sea, de partículas que no se podían dividir. Las características de estas partículas era primero que estas eran eternas, con lo cual estas partículas no pueden ni crearse ni destruirse. Por ende, estas partículas son indestructibles, no pueden ser captadas por los ojos humanos, por lo tanto son invisibles, siendo la gran variedad de sustancias que se encuentran en la naturaleza responsables de las múltiples formas y tamaños de las cuales se encuentran compuestos los átomos. Estas múltiples formas y tamaños son las que le dan las distintas propiedades a las sustancias que las componen. Además de ello, estas se mueven, no son estáticas, y al moverse colisionan formando agrupaciones. Agrupaciones que no llegan a ser permanentes o no se llegan a fusionar, simplemente por colisiones se agrupan y luego por distintos procesos, al sufrir algún tipo de cambio, estas se pueden llegar a volver a separar y a volver a unir para formar otra sustancia. Desde que Demócrito formula su postura sobre el atomismo hasta la teoría corpuscular de la cual vamos a hablar, existe un periodo de transición muy importante. Normalmente no se suele manejar y simplemente se dice que se formuló el atomismo por Demócrito y luego pasamos al modelo atómico de Dalton. El primer evento en el periodo de transición es el rechazo de la religión hacia el átomo. ¿Por qué? Según la teoría de Demócrito, entonces las almas estarían compuestas de átomos. Estos átomos mantienen su identidad y no son transmutables. Por ende, esto se contradeciría con la transmutación del vino en sangre y el pan en carne con respecto al cuerpo de Cristo. Lo siguiente viene a ser la creación de la Royal Society, la cual fue en Londres y a diferencia de lo que se manejaba antiguamente, donde los distintos artesanos que hacían sus documentos por separado con su propio lenguaje, en esta ocasión vamos a tener una sociedad que va a crear distintos artículos científicos basados en la experimentación y revisados por el mismo comité de la Royal Society. Por lo tanto, vamos a tener la estructuración de las primeras ciencias como tal y el florecimiento de un nuevo conocimiento. Por último tenemos la traducción de la literatura de Lucrecio, quien mantuvo su postura atomista. Esta traducción se llevó a cabo por los sacerdotes, quienes tomaban los escritos en griego y los traducían en latín. Esto ayudó a que la postura atomista no se quedara olvidada y se transmitiera por toda Europa a través de distinta literatura, fascinando a los filósofos naturales de la época. Durante este periodo de transición tenemos a los átomos divinos de Gassendi. ¿Por qué son divinos? En primer lugar porque Gassendi es sacerdote. Por lo tanto, sus teorías se van a ver influenciadas bajo el concepto cristiano. Para Gassendi, así como para Demócrito, los átomos eran eternos, tenían peso, eran indivisibles y tenían un tamaño definido que al combinarse unos con otros les daban las distintas propiedades a las sustancias que los conformaban.
Pero a diferencia de Demócrito, vamos a tener que él dice que estos átomos son creados por Dios y se mueven por Dei Gratia, o sea, por gracia divina. Por lo tanto, la aceptación de Gassendi de los átomos y el relacionarlos con el mismísimo Dios hace que la comunidad religiosa sea más amena a aceptar los átomos como explicación de la composición de la materia. Asimismo, definió que estos conglomerados de átomos formaban agrupaciones llamadas moleculae, que actualmente es lo que conocemos como moléculas. Estas se encuentran unidas mecánicamente. Esto es muy importante, puesto que para esta época ya la mecánica y la física se han desarrollado lo suficiente como para explicar el movimiento de los objetos grandes. Por lo tanto, estas mismas explicaciones se van a aportar hacia los objetos particulares, en este caso los átomos. Lo siguiente vienen a ser los mixtos de Bosón y de Cernet. Entonces comenzamos con las metáforas de Bosón, y esto puede guiar al atomismo en dos corrientes. La primera es la concepción del átomo como una partícula ladrillo. Al igual que los ladrillos, en los que todos los ladrillos serían iguales, del mismo tamaño y del mismo peso, y que al organizarlo en distintas maneras componen distintas estructuras, ya pueda ser un edificio o una casa. Por lo tanto, según esta teoría, los átomos no tendrían distintas formas ni tamaños, sino que todos serían iguales y mantendrían la misma identidad. Y estos, al colisionar y unirse con otros, formarían distintas estructuras que dan lugar a los distintos materiales de los cuales se encuentran compuestos los materiales en la naturaleza. Lo segundo es interpretar a los átomos como partícula letra. Entonces, tenemos por ejemplo la palabra casa, compuesta de 4 letras: la C, la A, la S y la A. Tanto la C, la A y la S son distintas y esas dos A's son iguales, pero al reunirse le dan un sentido a la palabra casa y significan una construcción, la cual no tendría el mismo sentido si estas letras se reordenaran de otra manera. Por lo tanto, los átomos cada uno son distintos y al ser distintos le darían a la sustancia de la cual se componen sus propiedades. Por lo tanto, la materia sería el resultado de la sumatoria de las propiedades de los átomos que la componen. La siguiente es la interpretación de Zener en cuanto a cómo se comportan las sustancias cuando reaccionan entre ellas y cómo se diluyen. Por ejemplo, tenemos a la plata que reacciona con ácido nítrico dando lugar a nitrato de plata. El nitrato de plata no tiene ninguna propiedad que tiene la plata original. Y esta diferencia en las propiedades es a causa de que la plata perdió o se diluyó dentro del ácido nítrico. ¿Y cómo sabemos que perdió sus propiedades? Simplemente porque podemos tomar el nitrato de plata y mediante un proceso devolverle las propiedades de la plata y retornarlo a la plata inicial que teníamos. Este proceso consiste en tomar el nitrato de plata y hacerlo reaccionar con carbonato de sodio, formando carbonato de plata. Finalmente, a este carbonato de plata lo calentamos obteniendo la plata original y dióxido de carbono. Asimismo, se hacía la distinción entre elementos como aquellos materiales o sustancias que no se pueden llegar a descomponer, mientras que los mixtos serían la reunión de estos elementos y que estos mixtos sería de lo cual se encuentran compuestos todos los materiales que nosotros podemos observar en la naturaleza. Finalmente llegamos a la teoría corpuscular de la materia, generada por Robert Boyle, el mismo que construyó la bomba de vacío en el video de neumática. Entonces comenzamos porque Boyle es también cristiano, y al ser cristiano va a denotar la misma contradicción que tienen los átomos con respecto a los postulados de la Biblia. Él también critica los postulados aristotélicos y paracélicos, los cuales, según él, carecen de algún tipo de experimentación que llegue a probar que la materia se encuentra compuesta de 4 principios o de 3 principios en el caso de Paracelso. Según Boyle, la materia se encuentra compuesta de partículas corpusculares. Corpúsculo viene del latín corpus, que significa cuerpo. Por lo tanto, estos corpúsculos se llamarían pequeños cuerpos.
y estos se encuentran afectados por las mismas propiedades que los cuerpos grandes, o sea, obedecen a las leyes de la mecánica clásica. A partir de ello se da la comprensión de la mecánica de los gases, que será lo que veremos en futuros videos. Finalmente, él mantiene una fuerte postura con respecto a la experimentación, en el cual emplea el escepticismo como tal, ya que para él todo conocimiento debe ser probable a través de la experimentación. Esto se vio plasmado en su gran publicación, la cual fue El químico escéptico. Este simplemente sería un modelo explicativo y al no poderse ver, pues simplemente no se puede justificar su propia existencia. La cual nos lleva a pensar cómo el método científico se llega a afianzar en esa época y además de ello de cómo se llega a contradecir el método científico con la existencia del átomo. Con todo lo anteriormente visto, podemos concluir que la teoría corpuscular de la materia se basa en ver a los átomos como partículas grandes que se comportan de forma mecánica. Así como una bola choca contra una pared, asimismo un átomo chocaría contra la misma pared. Además, estos mantendrían las mismas características que fueron postuladas por el mismo Demócrito. Y bueno, esto fue todo con respecto a esta teoría. En el siguiente video veremos una nueva explicación sobre lo que viene a ser el fenómeno de combustión y cómo esto daría lugar a una gran revolución en la química. Espero les haya gustado el video, denle like, suscribirse y nos vemos en la próxima para más contenido. Hasta luego, chao.